Acabas de activar tu suscripción para Club Trendy. A partir de este momento, tus conocimientos se expanden. Club Trendy, una revista que lo tiene todo, con Angelina Becerra. Buenas tardes, iniciamos el Club Trendy con toda la energía del mundo. Estás escuchando el 1040 de amplitud modulada. En este micrófono te saluda Angelina Becerra. Y bueno, vamos a iniciar el programa con el pie derecho. Esta tarde con nosotros en el Club Trendy se encuentra nada más y nada menos que el creador del tapatío enmascarado y bueno, una persona que nos ha hecho reír muchísimo con su humor negro. Está con nosotros Osvaldo Monos esta tarde en Club Trendy. Bienvenido, Osvaldo. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Muy agradecido con tu invitación y aquí me tienes a la orden. Y además con la playera del tapatío enmascarado, ¿no? Es como el uniforme, tiene que estar ahí. Tiene que estar. Sí. Oye, Osvaldo, hay muchísimo que platicar. El tiempo es... aquí en esta cabina, ¿sabes? No sé qué pasa con el tiempo, desaparece prácticamente, pero sí nos gustaría tocar algunos aspectos. Seguramente ustedes como moneros y como dignos representantes tapatíos han sido muy cuestionados estos días por la muerte de Ríos. ¿Qué nos puedes decir? Son fibras sensibles, ¿no? Platicábamos ahí ese día, a mí me hablan tempranito de la Oficina del Sol de México y me dicen, necesitamos que nos des una opinión. Uh-huh. Le digo, estoy en shock para empezar, ¿no? Y es como si se hubiera muerto un familiar cercano para nosotros. Yo tuve la oportunidad de conversar con él en unas 3 ocasiones y en las 3 ocasiones me trató como si yo fuera el mejor de sus amigos. Entonces, era una persona muy generosa y él decía que entre moneros no nos podíamos hablar de usted, teníamos que hablarnos de tú. Y era un maestro para muchos, involuntario, como él decía, pero al final de cuentas un personaje al que se le debe agradecer muchísimo, ¿no? Son personas que marcaron sobre todo una etapa de la caricatura en México. Él era el padre de la caricatura moderna en México, así de simple. Entonces sí, muchos coincidíamos que nos habíamos quedado como huérfanos. No, sin duda, y aparte que él fue como un parteaguas, ¿no? En este país, sí. Incluso para temas políticos, hablarlo a lo mejor con otra libertad, ¿no? Él decía alguna vez, Carlos Monsiváis, que había 3 secretarías de educación en México, que era la oficial, Televisa y Ríos. Sí. Porque a través de sus libros, porque hizo más de 100, en su obra plasmaba mucho, te decía, Marx para principiantes, ¿no? Y hay quien aprendió más de él, el marxismo a la forma de Ríos, o el vegetarianismo, o cómo vivían en Polonia o en Cuba, el socialismo. O sea, todo eso se aprendía más fácil a través de los textos digeridos de él con ilustración, que fue una forma muy peculiar de hacerlo. Incluso muere haciendo un libro. Y tengo entendido que estuvo ya incluyendo las nuevas tecnologías de dibujar en no le gustaba mucho, pero sí las empezó a usar. Era así como su némesis, ¿no? O sea, él decía que le costaba mucho trabajo, pero ciertamente lo haya hecho como lo haya hecho en papel o digital, seguramente nos íbamos a encontrar con una agradable sorpresa para leerla. Yo tengo una especie de rencor con mi asesora de tesis. Yo salí hace muchos años de la universidad, que será como por ahí del 2002. Uy, ¿cuántos? Ay, no, pero en aquel entonces el tema del cartón político digital, digamos que estaba, no como ahora, no existía el meme, bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces yo, en mi onda, no, ya sabes, en el universitario que quiere cambiar el mundo, me acuerdo que hice una propuesta de tesis no recuerdo bien si era la semiótica aplicada con las nuevas tecnologías, cómo daba libertad de expresión y cómo se abrían caminos a través del cartón político ahora digital, porque ahora más gente podía sumarse. Y recuerdo que me dijeron, no, pero es que como que este tema no va a prosperar. Y hoy veo el meme. Hace 10 años yo hacía un programa de televisión por internet. Uh-huh. Y me decían que estábamos locos. Uh-huh. O sea, decían, o sea, televisión por internet, ¿quién los va a ver? O sea, por favor. Sí, ay, pobrecito, ¿no? Radio por internet. Y me acuerdo que leí una entrevista que le hicieron, creo que en Expansión, a Emilio Azcárraga. Y decía, en aquellos años, estamos hablando de 10 años atrás, que le preocupaba mucho que hoy la gente estaba
consumiendo más sus contenidos abiertos por internet que por la televisión. Claro. Hace 10, que es mucho o no es nada, según como lo quieras ver, pero ya se empezaba a gestar esto que ahora las televisiones muchas están de adorno en casa. Sí, porque los millennials prácticamente no consumen la televisión de manera Nosotros, tradicional. los ruquenials, todavía vemos la tele. No, yo no la veo, pero poco. O sea, lo poco que veo, pues sí lo veo en tele. Claro, porque es con lo que crecimos, ¿no? Sí. Sin duda. Y bueno, ustedes tienen que estar al día con las noticias, ¿no? ¿Cómo se prepara Osvaldo Monos para salir al mundo? Yo desayuno, como y ceno noticias todo el día. O sea, si abres mi compu vas a ver que todos mis favoritos son portales de noticias. La información que me llega en grupos de WhatsApp son de noticias. Genero o sigo en redes sociales a periódicos, a gente que tiene que ver con la reporteada, con todo eso. Entonces, para mí, informarme es una obligación. O sea, yo todos los días tengo que salir informado o estar en algún lugar, en la fila del banco, en lo que sea, y tengo que estar revisando información porque algo puede suceder. Claro, o sea, no tienes como horario de tal a tal, No, sino estás... no existe. No existe. Oye, de hecho vimos un cartón que hiciste muy padre sobre el caso de Rafa Márquez. ¿Me puedes platicar? Pues dice Rafa Márquez que sí, que él admite que se junta con malos, pero los de la selección, ¿no? O sea, son muy malos, son más malos que los que lo andan acusando. Yo creo que yo hacía un escrito, decía, pues lo hemos visto crecer, ¿no? O sea, cómo sale de la nada, se convierte en el ídolo de muchos mexicanos, que realmente es el mexicano que más títulos ha conquistado fuera de nuestro país, en Mónaco, en el Barcelona, cuando después estuvo en la MLS, regresa, juega en León y vuelve a ser campeón y se va a Hellas Verona a Italia y de ahora regreso en el Atlas, que ojalá y nos la cumpla y seamos campeones. Por favor, ya es tiempo. Pero siempre lo hemos visto como un personaje pulcro, ¿no? Y de repente, de la tarde de ayer a hoy, ya es una persona completamente distinta y nos lo hemos acabado en redes sociales. Digo, nos lo hemos acabado porque pues yo tuve que hacer un cartón pero sí, los memes han sido unos maravillosos que tienen que sacarte risa porque para eso son, pero como la carrera de una persona que era intachable se cae en dos horas, ¿no? Se acabó. Hemos visto que tienes mucha empatía en redes sociales. ¿Cómo ha cambiado para ti la vida en este sentido? Yo creo que al principio, cuando empiezas a usarlas, estás equivocado, cuando no las conoces. En mi caso, que yo era un neófito en ella, cuando me dicen, ¿por qué no tienes Facebook? Y yo, ¿qué es eso? Ándale, mira y hazlo. Y la persona que me invitó a usar Facebook ya no lo usa, ¿no? Entonces, se hizo una forma muy diferente, muy padre. Tienes una interactividad muy cercana con mucha gente. He conseguido muchos trabajos ahí. Maravilloso lo que has hecho a través de las redes sociales. Osvaldo, se me terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Contrario. ¿Tus redes sociales? Osvaldo Monos en todas. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Este es el Club Trendy.